Imagina esto. Estás en un museo, observando el esqueleto de un delfín. A su lado, ves el fósil de un reptil marino extinto, un ictiosaurio del Jurásico. Aunque están separados por más de 100 millones de años de evolución, algo te deja perplejo. Se parecen demasiado. Cuerpos alargados, hocicos puntiagudos, aletas en forma de remo, una aleta dorsal y una cola poderosa. Uno es un mamífero moderno, el otro, un reptil prehistórico, y sin embargo parecen copias. ¿Cómo es posible que dos animales tan diferentes, con orígenes tan lejanos, terminen con la misma forma? ¿Por qué la evolución que supuestamente produce variedad sigue creando los mismos diseños una y otra vez? Para entenderlo, hay que recordar una cosa. La evolución no diseña con propósito. No piensa, no planifica, y no tiene un objetivo final. Es un proceso ciego que prueba millones de combinaciones y mantiene solo las que funcionan. Pero hay algo más. La naturaleza tiene límites físicos. Y esos límites hacen que, cuando las especies enfrentan los mismos desafíos, las soluciones se repitan. A esto se le llama convergencia evolutiva. Es el fenómeno por el cual diferentes especies terminan desarrollando características similares porque viven en ambientes parecidos o enfrentan los mismos problemas. Es como si la evolución, después de muchos experimentos, descubriera que ciertos modelos simplemente funcionan mejor. El ejemplo más icónico son los delfines y los ictiosaurios, pero hay muchos más. En los océanos modernos, los delfines y las orcas usan cuerpos hidrodinámicos para moverse con mínima resistencia. Pero millones de años antes, los ictiosaurios reptiles marinos que evolucionaron desde animales terrestres ya habían encontrado esa misma forma. Y antes de ellos, los tiburones, y antes aún, los placodermos, los primeros peces con mandíbulas, todos adoptaron el mismo diseño básico: cabeza afilada, cuerpo fusiforme y cola vertical o semilunar. No porque se copiaran, sino porque esa forma es la más eficiente para moverse bajo el agua. Es la misma razón por la que los aviones, los delfines y los pingüinos tienen siluetas parecidas. El agua y el aire no perdonan. Si quieres avanzar con velocidad, hay una forma óptima de hacerlo. Y la evolución, sin saber nada de física, acaba encontrándola. Otro ejemplo clásico de convergencia ocurre con los marsupiales y los mamíferos placentarios. En Australia, donde los mamíferos placentarios casi no llegaron, los marsupiales evolucionaron para ocupar los mismos nichos ecológicos que sus equivalentes de otros continentes. Así, aparecieron marsupiales que parecen lobos, topos, ardillas o ratones, todos con comportamientos casi idénticos a los de sus primos de otros lugares. El tilacino, también llamado lobo de Tasmania, era un marsupial carnívoro que evolucionó para cazar como un perro. Tenía la misma forma corporal, los mismos colmillos y una mandíbula similar, aunque su biología interna era completamente diferente. Si lo observas sin contexto, podrías confundirlo fácilmente con un cánido. Y esto no ocurre solo en animales grandes. La convergencia se repite en casi todos los niveles de la vida. Los ojos, por ejemplo, evolucionaron de manera independiente al menos 40 veces en distintas especies. El ojo del pulpo y el del ser humano son sorprendentemente similares, pero no comparten un ancestro común con esa estructura. Cada uno desarrolló su cámara óptica de manera separada, porque ver es una ventaja tan grande que la evolución no podía dejar pasar la oportunidad. Los murciélagos y los delfines también comparten un sistema asombrosamente parecido: el ecolocalizador. Ambos emiten sonidos y escuchan los ecos para navegar o cazar, aunque pertenecen a linajes distintos y viven en entornos completamente diferentes. De nuevo, la misma idea resurge en lugares opuestos del árbol de la vida. Esto plantea una pregunta fascinante. Si la evolución es un proceso aleatorio, ¿por qué parece seguir un guión similar? La respuesta está en las restricciones físicas y biológicas del universo. Las leyes de la física, la química y la biología establecen márgenes muy estrechos dentro de los cuales la vida puede funcionar. Si un animal necesita moverse rápido bajo el agua, la única forma eficaz de hacerlo es con un cuerpo fusiforme. Si necesita volar, debe tener alas o una superficie de sustentación. Si quiere oír en la oscuridad, debe encontrar una forma de traducir el sonido en información espacial. La naturaleza no tiene infinitas opciones. Tiene un repertorio limitado de soluciones efectivas. Y cuando distintas especies enfrentan el mismo tipo de problema, la evolución tiende a resolverlo de la misma manera. Podemos verlo incluso en el pasado remoto. Hace más de 200 millones de años, durante el Triásico, los reptiles marinos llamados notosaurios se parecían ya a las focas modernas: cuerpos alargados, patas palmeadas y una vida anfibia entre el mar y la costa. Luego vinieron los mosasaurios, que evolucionaron en el Cretácico y adoptaron formas casi idénticas a las de las orcas actuales. Todo, una y otra vez, repitiendo patrones.
Pero la convergencia no es solo física, también puede ser conductual o funcional. Los hormigueros gigantes de África y los osos hormigueros de América, por ejemplo, no están emparentados, pero ambos desarrollaron hocicos largos, lenguas pegajosas y garras enormes para abrir termiteros. Lo mismo con los pingüinos del hemisferio sur y los alcas del norte, aves que nadan bajo el agua, con alas modificadas en aletas. Sus hábitats nunca se cruzaron, pero su modo de vida las llevó al mismo resultado. A veces, incluso los ecosistemas completos convergen. En Australia, las praderas de canguros y emús funcionan de manera muy parecida a las sabanas africanas de antílopes y avestruces. Mismo clima, mismo papel ecológico, distinta historia evolutiva. Todo esto lleva a una idea desconcertante. Si la vida en la Tierra desapareciera por completo y comenzara desde cero, probablemente volveríamos a ver criaturas parecidas a las actuales. Quizá no idénticas, pero con los mismos principios básicos. Peces de cuerpo hidrodinámico, insectos voladores, depredadores veloces, herbívoros de cuello largo. La evolución, aunque ciega, parece tener una dirección marcada por la física y la biología. El paleontólogo británico Simon Conway Morris lo llama la inevitabilidad evolutiva. Según él, los caminos de la evolución son muchos, pero los destinos son pocos. No importa desde dónde empiece la vida. Si las condiciones son parecidas, los resultados convergerán. Piénsalo así. El planeta es un tablero, y las reglas del juego son las mismas en todas partes. La evolución es el jugador, pero el tablero lo limita. No importa cuántas veces lances los dados, el resultado tiende a repetirse. Esa idea también cambia cómo imaginamos la vida en otros planetas. Si las leyes de la física son universales, entonces la convergencia evolutiva podría ocurrir también fuera de la Tierra. Quizá en un océano lejano, otro mundo haya producido sus propios delfines o tiburones, simplemente porque esa forma es la más eficiente para nadar. La convergencia nos muestra que la vida no es completamente caótica, sino que sigue patrones. Donde hay luz evolucionan ojos, donde hay aire, evolucionan alas. Donde hay oscuridad aparecen ecos o bioluminiscencia. Los mismos problemas, las mismas soluciones. Y, sin embargo, esa repetición no significa falta de creatividad. Al contrario, es la prueba de que la evolución no necesita inventar algo nuevo para crear maravillas. Solo tiene que redescubrir, una y otra vez, las formas que funcionan. Cuando entiendes la convergencia evolutiva, empiezas a mirar el mundo con otros ojos. De pronto, descubres que la naturaleza no deja de repetirse. Como un artista, que aunque cambia los colores, siempre regresa al mismo cuadro porque sabe que funciona. Un ejemplo impresionante de esto está en el aire. Si observas un murciélago y una golondrina verás dos animales que se parecen solo superficialmente. Ambos vuelan. Pero cuando analizas sus alas, el parecido se vuelve aún más revelador. En los murciélagos las alas son manos modificadas. Cada dedo se ha alargado para sostener una membrana de piel. En las aves, las alas son brazos transformados, con dedos fusionados en una estructura rígida cubierta de plumas. Dos caminos diferentes, una misma solución. Y ambos logran lo mismo: conquistar el cielo. Incluso los insectos, los primeros seres en volar hace más de 300 millones de años, encontraron la misma forma básica: alas planas, ligeras y móviles que generan sustentación. La física del vuelo es universal. Las alas, tarde o temprano, son inevitables. La historia se repite en el agua. En el pasado, los mosasaurios del Cretácico evolucionaron cuerpos casi idénticos a los de las orcas modernas. De hecho, si los vieras nadar uno al lado del otro, te costaría distinguir cuál es cuál. Ambos tenían cuerpos hidrodinámicos, aletas potentes, colas en forma de media luna y pulmones adaptados para inmersiones prolongadas. La diferencia es que los mosasaurios eran reptiles y las orcas son mamíferos, pero la presión evolutiva del océano los moldeó con la misma precisión. La convergencia también ocurre a pequeña escala, incluso dentro de un mismo grupo. Los tiburones y los delfines son cazadores con dientes afilados y cuerpos que cortan el agua como cuchillas. Pero también lo son algunos peces óseos modernos, como los atunes, que desarrollaron cuerpos similares y una velocidad comparable. No comparten ancestros recientes, pero comparten el mismo desafío: moverse rápido en el agua y capturar presas escurridizas. En tierra firme la historia no es muy distinta. Los felinos y los marsupiales carnívoros australianos evolucionaron estrategias de caza casi idénticas. El tilacino, o tigre de Tasmania, tenía el mismo cuerpo musculoso, las mandíbulas potentes y la mirada depredadora de un lobo o un puma. Pero era un marsupial, más emparentado con un canguro que con un perro. Sin embargo, cazaba igual, se movía igual y ocupaba el mismo lugar en la cadena trófica. La convergencia también se da entre animales diminutos. Las musarañas y los tenrecs de Madagascar, aunque viven en continentes diferentes, desarrollaron cuerpos parecidos, hocicos alargados y hábitos nocturnos. En cada rincón del planeta,
La naturaleza vuelve a escribir las mismas soluciones con diferentes letras genéticas. Y si crees que eso es sorprendente, espera a oír esto. Incluso los humanos somos parte del patrón repetido. Durante la evolución de los primates, distintos grupos intentaron el mismo experimento una y otra vez. Caminar erguidos, usar herramientas, desarrollar cerebros grandes. En África, hace millones de años, existieron al menos 5 especies de homínidos que caminaron en 2 patas. Algunos se extinguieron, otros fracasaron, y solo uno Homo sapiens sobrevivió. Pero todos siguieron el mismo camino. La evolución no inventó el bipedismo una sola vez, lo probó varias veces hasta que funcionó. Incluso nuestro cerebro, ese órgano que consideramos el pináculo de la evolución, es un ejemplo de convergencia. Los cetáceos como los delfines y algunos córvidos como los cuervos y loros desarrollaron inteligencias complejas, comunicación elaborada y capacidad de resolución de problemas de manera completamente independiente. Distintas especies. Mismos resultados. La inteligencia aparece una y otra vez donde la vida la necesita. Esto nos lleva a una idea inquietante. La evolución tiene tendencias predecibles. Si el planeta volviera a empezar desde cero, es posible que millones de años después volviera a producir criaturas parecidas a nosotros. Tal vez no humanos exactamente, pero sí animales bípedos, con manos capaces de manipular herramientas y cerebros grandes. Y no se trata solo de forma o función, sino también de comportamiento. En los océanos modernos hay peces que cazan en grupo, cooperando de manera parecida a las manadas de lobos. En la sabana, las hienas y los leones cazan igual que lo hacían los depredadores del Mesozoico. Acechan, persiguen, acorralan. La estrategia de caza en equipo se repite porque la cooperación es una herramienta evolutiva universal. Otro caso fascinante es el de los perezosos marinos prehistóricos, conocidos como Thalassocnus. Estos animales evolucionaron de perezosos terrestres, pero cuando sus bosques comenzaron a desaparecer, se adaptaron al agua y desarrollaron cuerpos similares a los manatíes. El mismo proceso ocurrió en distintos momentos con especies distintas, produciendo los mismos resultados. Los mamíferos acuáticos, como las focas, morsas y manatíes, son otro ejemplo clásico. Todos descienden de ancestros terrestres, pero cada grupo volvió al agua por separado, y todos terminaron con el mismo tipo de cuerpo, redondo, liso, con extremidades modificadas como aletas. El océano no deja lugar a la improvisación. Es un escultor que talla con precisión matemática. Y no solo los cuerpos se repiten, también las herramientas. Los colmillos y los picos son un ejemplo de cómo la evolución redescubre las mismas armas una y otra vez. Desde los dinosaurios hasta los elefantes, pasando por los morsas, los colmillos surgen siempre que un animal necesita perforar, defenderse o exhibir fuerza. De igual manera, los picos afilados aparecen en aves, tortugas y algunos peces, porque son herramientas simples y eficaces. Incluso las estrategias de camuflaje muestran convergencia. Las mantis orquídeas imitan flores para atraer presas, igual que algunos pulpos imitan peces venenosos o serpientes marinas. En ambos casos, el principio es el mismo: disfrazarse para sobrevivir. No importa si es en la jungla o en el mar, la lógica de la vida se repite. La convergencia también es visible en los sistemas de locomoción. Los animales que viven en túneles como los topos, los cangrejos de arena o las serpientes ciegas desarrollan cuerpos cilíndricos, patas cortas y cabezas reforzadas. Los que trepan, como los geckos o los camaleones, tienen dedos especializados y colas prensiles. Las mismas presiones ambientales generan los mismos diseños una y otra vez. Podrías pensar que con tantos ejemplos, la naturaleza se vuelve predecible. Pero lo asombroso es que cada repetición tiene su propia historia. La convergencia no significa clonación, sino reinvención. Los ictiosaurios no son delfines del pasado. Los tilacinos no son perros reencarnados. Y los perezosos marinos no son manatíes fósiles. Son respuestas distintas a los mismos desafíos. Lo que vemos, en realidad, es el genio práctico de la evolución. La vida no busca lo nuevo, busca lo que funciona. Y cuando algo funciona, lo repite. Los científicos creen que incluso en planetas lejanos, donde la vida pueda surgir en condiciones parecidas, veremos formas familiares. Si hay océanos, habrá cuerpos fusiformes. Si hay aire, habrá alas. Si hay luz, habrá ojos. Tal vez con materiales distintos, con ADN alternativo o con moléculas que aquí no existen, pero las soluciones serán las mismas. Porque las leyes del universo son las mismas en todas partes. El físico y astrobiólogo Charles Lane Weaver lo resumió así: la convergencia evolutiva es la firma universal de la física en la biología. En otras palabras, la evolución no es completamente libre. Está atada a las reglas que gobiernan el cosmos. Por eso, cuando diferentes especies parten de puntos opuestos y llegan al mismo destino,
No es coincidencia. Es la naturaleza siguiendo su propio manual. Y si observamos la historia de la Tierra, ese manual se ha usado una y otra vez, desde los mares del Precámbrico hasta los bosques actuales. Lo que cambia son los actores, no el guión. La idea de que la evolución se repite no solo es fascinante, sino también inquietante. Porque si la vida tiende a redescubrir las mismas formas, entonces la historia natural no es una línea recta, sino un círculo que vuelve a girar una y otra vez. Cambian los protagonistas, cambian los escenarios, pero las soluciones siguen siendo las mismas. Para entender por qué esto sucede, hay que mirar a la evolución no como un artista libre, sino como un ingeniero que trabaja bajo restricciones. La vida no puede construir cualquier cosa. Tiene que obedecer las leyes de la física, la química y la biomecánica. Esas leyes actúan como muros invisibles que delimitan lo que es posible. Si el agua ofrece resistencia, los cuerpos terminan siendo aerodinámicos. Si la gravedad impone peso, las patas deben alinearse bajo el cuerpo. Si la luz viaja en línea recta, los ojos deben adoptar una forma curva para enfocarla. La evolución es creativa, sí, pero solo dentro de los márgenes que el universo permite. Por eso los patrones se repiten. Y, al mismo tiempo, por eso esos patrones son tan eficaces. La convergencia evolutiva no es un error de creatividad. Es el resultado inevitable de un proceso que siempre busca la eficiencia biológica máxima. Uno de los ejemplos más reveladores de esta repetición natural son los crustáceos que se convierten en cangrejos. A lo largo de la historia, distintos grupos de crustáceos han evolucionado hacia la misma forma general: cuerpo plano, patas robustas y caparazón ancho. A este fenómeno se le llama carcinización, y ha ocurrido al menos 5 veces de manera independiente. Los científicos todavía no entienden completamente por qué los cangrejos son una especie de forma final evolutiva, pero la hipótesis más aceptada dice que su morfología es simplemente demasiado práctica. El cuerpo compacto ofrece estabilidad, las patas anchas permiten moverse sobre superficies irregulares, y el caparazón duro brinda protección sin sacrificar movilidad. En otras palabras, la naturaleza encuentra una forma tan eficiente que la repite una y otra vez. El mismo principio se aplica a la biología terrestre. En los desiertos los animales suelen converger hacia cuerpos pequeños y colores pálidos. En los bosques, hacia extremidades largas y pieles oscuras. E incluso las plantas repiten patrones. Los cactus del desierto americano y las euforbias africanas no están emparentados, pero ambos desarrollaron tallos carnosos y espinas para conservar agua. Distintas familias, misma estrategia. Y esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Hasta qué punto la evolución es predecible? Durante mucho tiempo se pensó que la evolución era puro azar, que todo dependía de mutaciones aleatorias y de una sucesión de accidentes históricos. Pero la convergencia sugiere que hay una dirección subyacente, un tipo de gravedad biológica que empuja a la vida hacia los mismos estados estables. No porque haya un propósito, sino porque ciertos resultados son estadísticamente inevitables. El paleontólogo Simon Conway Morris lo explica así: si la cinta de la vida se reprodujera desde el principio, muchos eventos serían diferentes. Pero los resultados principales serían los mismos. En otras palabras, puede cambiar quién llega a la cima, pero el tipo de criatura que domina será siempre parecido. Por eso, aunque los dinosaurios desaparecieron hace 66 millones de años, sus descendientes, las aves, conservaron los mismos principios de diseño: esqueletos, huecos, equilibrio perfecto y una fisiología extremadamente eficiente. Cuando los mamíferos tomaron el relevo, repitieron la fórmula: depredadores rápidos, herbívoros gigantes, carroñeros oportunistas. Es como si la Tierra tuviera un repertorio limitado de roles ecológicos y los llenara con diferentes actores cada era. La evolución, al final, no crea tanto nuevas formas de vida como nuevas versiones de los mismos conceptos. Delfines en lugar de ictiosaurios, lobos en lugar de tilacinos, cóndores en lugar de pterosaurios. Cambian los materiales, pero la estructura se mantiene. Esto no significa que el mundo sea estático. De hecho, la repetición es lo que impulsa la diversidad. Cada vez que un diseño se repite, introduce pequeñas variaciones que lo adaptan a un nuevo entorno. Esa variación constante es lo que mantiene viva la evolución. Un ejemplo actual de convergencia en tiempo real ocurre con los pulpos y los humanos. Ambos desarrollaron cerebros grandes, ojos complejos y un comportamiento curioso e inteligente, a pesar de tener linajes completamente diferentes. Si un observador extraterrestre estudiara la Tierra, probablemente concluiría que la inteligencia, como la vista o el vuelo, es otra de esas invenciones que la naturaleza repite cuando las condiciones lo permiten. Y eso nos lleva a la posibilidad más emocionante de todas: la vida extraterrestre podría parecerse a la de la Tierra.
Si las mismas presiones físicas gobiernan el universo, no sería raro que en otros planetas existan criaturas que recuerden a nuestros tiburones, aves o mamíferos. Quizás con otros colores, materiales o químicas, pero con las mismas soluciones biológicas, porque el universo entero sigue las mismas reglas. Incluso aquí, en nuestro propio planeta, la convergencia sigue en marcha. Los científicos observan especies modernas adaptándose a los entornos urbanos, aves que cambian sus cantos para evitar el ruido de las ciudades, ratas que desarrollan resistencias químicas, y mosquitos que evolucionan ciclos de vida diferentes dentro del metro de Londres. La evolución no se detuvo. Solo encontró un nuevo escenario donde seguir repitiendo sus trucos. La convergencia evolutiva también tiene un mensaje sobre nosotros mismos. Nos recuerda que no somos una excepción milagrosa, sino parte de un patrón universal. Los humanos no somos el fin de la evolución, sino una de sus muchas iteraciones posibles. Si la historia se repitiera, tal vez no habría Homo sapiens, pero habría otra criatura que pensara, hablara y construyera. Algo con manos, ojos al frente y cerebro grande. No igual, pero sí familiar. Y eso es lo más hermoso. Entender que la vida no se rinde ante el caos. Incluso después de extinciones masivas, de catástrofes globales y de millones de años de destrucción, la naturaleza siempre reconstruye el mismo mundo con diferentes piezas. Un mundo con cazadores, presas, nadadores, voladores y pensadores. Un mundo donde las mismas ideas resurgen una y otra vez, porque son las únicas que realmente funcionan. Si algún día desaparecemos y la Tierra vuelve a empezar, la evolución no copiará a los humanos exactamente. Pero, tarde o temprano, algo parecido volverá a caminar bajo el sol, a mirar el cielo y a preguntarse por qué todo parece tan familiar. Y cuando eso ocurra, la respuesta será la misma que hoy, porque la evolución, aunque ciega, siempre recuerda los caminos que conducen a la vida.